Mensajeros de Dios, Federación Galáctica de Luz. Jesua. Marzo 12, 2013. Del ego al corazón. La transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el corazón comienza con la experiencia de un vacío interior. Cosas que antes les llamaban completamente la atención, o situaciones que los atrapaban completamente, ahora los dejan vacíos, o sin inspiración. De algún modo, las cosas parecen haber perdido su significado usual y propósito. La conciencia, antes de que se experimente este vacío, está en las garras del miedo y consecuentemente necesita reafirmarse a sí misma constantemente. Está constantemente buscando validación externa, porque no está dispuesta a enfrentar el subyacente miedo al rechazo y a la soledad. Este miedo profundo y la necesidad de validación externa puede haber estado mucho tiempo escondido como el verdadero motivo de sus acciones. Toda su vida puede haber sido construida sobre esto, sin que ustedes sean conscientes de ello. Tal vez ustedes son conscientes de una vaga intranquilidad o tensión interior. Pero frecuentemente, una circunstancia mayor tal como la ruptura de una relación, el fallecimiento de alguien amado o la pérdida de un trabajo, ha venido a invitarlos a verdaderamente examinar de qué se trata esta tensión o intranquilidad. Cuando el ego es el centro de su ser, su conciencia y su vida emocional están en estado de calambre. Ustedes están encogidos por miedo, y debido a esta posición, están constantemente a la defensiva. Cuando ustedes están en la etapa del ego, siempre experimentan carencia, necesidad de más. La base de sus pensamientos, sentimientos y acciones es un agujero negro, un vacío que nunca puede ser llenado completamente. A medida que ustedes desvían su conciencia de él, es un agujero de miedo, un lugar cubierto por sombras. En las sombras, hay un vacío, del cual son vagamente conscientes, pero ustedes no quieren ir allí. En esta etapa, sus relaciones con Dios o todo lo que se está marcada por sentimientos de separación. Profundamente en su interior, se sienten solos y abandonados. Sienten como si fuesen un fragmento quebrado, sin significado, sin propósito. Y mientras ustedes ocultan su miedo a esto, solo lo experimentan indirectamente, como una sombra. La gente se aterroriza de enfrentar el vacío interno con plena conciencia. Ellos se aterrorizan de encontrar la cabeza de su oscuridad interior e investigarla. Sin embargo, si ustedes no la enfrentan, todavía estará allí, y ustedes necesitarán desarrollar estrategias para manejarlo para hacer la vida soportable. La estrategia del ego siempre es tratar con el problema en la periferia, en lugar de hacerlo en el centro. El ego busca resolver el problema moviendo la conciencia hacia afuera. Trata de aliviar el dolor interno alimentándolos con energías externas. Las energías a las que particularmente se aficionan son reconocimiento, admiración, poder, atención, etc. De este modo, el ego aparentemente crea una respuesta al anhelo profundo del alma por unidad, seguridad y amor. Este anhelo es en sí mismo enteramente válido y genuino. Es Dios llamándolos. Es su propia naturaleza llamándolos. Ustedes son Dios. Dios es la energía de la unidad, seguridad y amor. Todos anhelan el amor incondicional y el abrazo de la energía que ustedes llaman Dios. En esencia, este anhelo es el anhelo de darse cuenta totalmente de, y por lo tanto ser uno con, su propio ser divino. Su propia divinidad es su entrada al amor incondicional. Ustedes solo pueden encontrarlo yendo a través del miedo y la oscuridad que los rodea, y esto lo hacen volviéndose hacia el interior,
en lugar de ir hacia el exterior. Ustedes lo hacen empleando su conciencia como una luz que ahuyenta las sombras. La conciencia es luz. Por lo tanto, esta no necesita luchar con la oscuridad, su mera presencia la disuelve. Volviendo su conciencia hacia el interior, en verdad le sucederán milagros. El ego, sin embargo, procede exactamente del modo contrario. Registra la necesidad de amor y seguridad, pero apunta a responder a esta necesidad sin enfrentar la oscuridad y el miedo interior. Para efectuar esto, aplica un cierto truco, transforma la necesidad de amor en necesidad de aprobación o reconocimiento por parte de otras personas. Una vez que ustedes piensan que ser amado es ser admirado por sus logros, no necesitan ir al interior por amor nunca más. Ustedes simplemente tienen que trabajar más duro. De este modo, el ego se esfuerza por mantener la tapa en la cacerola del miedo. Su anhelo original por amor y dichosa unidad ahora ha sido distorsionado en el deseo por reconocimiento. Ustedes están constantemente buscando validación externa, la cual temporalmente les provee algo de seguridad. Su conciencia está esencialmente focalizada en el mundo externo. Ustedes confían en el juicio de otras personas y son muy nerviosos acerca de lo que la gente piensa de ustedes. Esto es muy importante para ustedes, ya que su autoestima depende de esto. En realidad, ustedes sienten que su autoestima desciende y desciende, ya que están entregando su poder a fuerzas externas, quienes los juzgan por sus desempeños externos, no por su verdadero ser. Mientras tanto, el sentimiento profundamente asentado de abandono y soledad no es aliviado. En realidad se vuelve peor, ya que ustedes rehúsan mirarlo. Esto, que ustedes no quieren mirar, viene a ser su lado ensombrecido. El miedo, el enojo y la negatividad pueden rondar e influenciarlos, intensificado por la negación a ir dentro. El ego puede ser muy tenaz cuando viene a suprimir ciertas dudas, sospechas y sentimientos, no dejará el control fácilmente. Lo que ustedes perciben como malo en su mundo siempre es el resultado de adherirse al poder personal. Es un rechazo a entregar control y aceptar el miedo y la oscuridad interior. El primer paso a la iluminación es rendirse a lo que es. Iluminación significa que ustedes permiten todos los aspectos de su ser en la luz de su conciencia. Iluminación no significa que ustedes son completamente conscientes de todo dentro de ustedes, sino que ustedes están deseando enfrentar cada aspecto conscientemente. Iluminación es igual a amor. Amor significa aceptación de ustedes mismos tal como son. La oscuridad interior, que siente el abandono en lo más profundo de sus almas y que todos ustedes temen tanto, es temporal. La etapa del ego es solo un paso en el largo desarrollo y despliegue de la conciencia. En esta etapa, el primer salto es dirigirse hacia una conciencia divina individualizada. El nacimiento de una conciencia individual, el nacimiento de ustedes como un alma separada, va junto con la experiencia de ser dejado solo, de ser separado de su madre/padre. Es comparable al trauma del nacimiento en su mundo físico. En el útero, el bebé experimenta un sentimiento oceánico de unidad con su madre. Cuando nace, viene a ser una unidad en sí mismo. Debido a este trauma de nacimiento, hablando ahora del nacimiento del alma, el alma adquiere un sentimiento de ser dejada aparte, tiene que desprenderse de todo lo que es dado por garantizado. En un capítulo posterior, volveremos a la noción del nacimiento del alma, solo queremos remarcar aquí que también hay un aspecto del alma que es eterno y sin tiempo, es decir, no expuesto al nacimiento y muerte.
El alma recién nacida anhela un retorno al estado de semiconsciencia de unidad, del cual ella viene y que ella considera ser su hogar. Ya que esto es imposible, ella experimenta gran temor y sentimientos de desolación y duda. Este temor interno y desorientación, gradualmente, generará el lugar de procreación para la confiscación de poder del ego. El alma tiene que tratar con el miedo y el dolor, y el ego promete darle una solución. El ego exhibe el prospecto de poder y controla la conciencia del alma. El alma, sintiéndose sin poder y perdida, se entrega y coloca al ego al comando. El ego es esa parte del alma que está orientada hacia lo material, hacia el mundo externo. En esencia, el ego es el instrumento del alma para manifestarse a sí misma en el ser físico dentro del tiempo y el espacio. El ego provee conciencia con foco. Este vuelve a la conciencia específica en lugar de oceánica, aquí y ahora en lugar de en todo lugar. El ego traslada los impulsos internos a formas materiales específicas. Es esa parte de ustedes que llena el vacío entre la parte de ustedes no física, espiritual, y la parte física. Para el alma como un ser espiritual no físico, es totalmente anormal estar estancada en tiempo y espacio. El alma es la parte de ustedes mismos esencialmente independiente y libre. El ego, por otro lado, ata y fija. Les permite funcionar en la realidad física. Como tal, el ego juega un papel verdaderamente valioso que no tiene nada que ver con bueno o malo. Cuando éste funciona en una situación equilibrada, es neutral y una herramienta indispensable para el alma que habita en la tierra en un cuerpo físico. Sin embargo, cuando el ego comienza a gobernar la conciencia del alma, en lugar de funcionar como su herramienta, el alma se desequilibra. Cuando el ego dispone sobre el alma, el rasgo típico de la conciencia basada en el ego no trasladará simplemente los impulsos internos a la forma material, sino que controlará y suprimirá selectivamente aquellos impulsos. El ego entonces les presenta una imagen distorsionada de la realidad. El ego desequilibrado siempre está persiguiendo el poder y control y en esta luz interpretará todos los hechos como positivos o negativos. Es bastante instructivo descubrir sus propias motivaciones basadas en el poder y control en su andar diario. Traten de observar cuán a menudo ustedes quieren atar cosas o personas a su voluntad, incluso si es por una causa noble. Cuán frecuentemente ustedes se fastidian porque las cosas no van a su modo. Es importante darse cuenta que debajo de la necesidad de control siempre está el miedo de perder control. Por lo tanto, pregúntense a ustedes mismos, ¿cuál es el riesgo de liberar control, de dejar ir la necesidad por lo predecible? ¿Cuál es mi temor más profundo? El precio que ahora ustedes están pagando por mantener las cosas bajo control es que sus actitudes hacia la vida son tensas y reprimidas. Cuando ustedes se atreven a vivir desde la inspiración interna, y solo hacen lo que les brinda alegría, esto creará un orden natural y verdadero en sus vidas. Ustedes se sentirán relajados y felices, sin la necesidad de moldear el flujo de vida. Esto es vivir sin temor, vivir con plena confianza en lo que la vida les traerá. ¿Pueden ustedes hacer eso? Para un alma joven, la trampa de la conciencia basada en el ego es casi inevitable. El ego ofrece una salida al problema, de miedo y abandono, desvía su atención de lo que está ahí en el interior a lo que ustedes quieren obtener del mundo externo. Esta no es la solución real del problema, pero parece traer alivio por un tiempo. Ejercer poder y control sobre su entorno puede darles una satisfacción temporal o estímulo. Hay un breve sentimiento de ser amado,
admirado y respetado. Alivia su dolor por un tiempo. Pero es de corta vida y tienen que esforzarse otra vez para destacarse, para ser incluso mejores, más bellos o más útiles. Por favor, sean conscientes de que bajo la bandera del ego, ustedes pueden ser tanto dulces como maliciosos, tanto los que dan como los que toman, tanto dominantes como serviles. Mucho de lo que se da aparentemente con generosidad es un llamado inconsciente de atención, amor y reconocimiento hacia el que recibe el regalo. Cuando ustedes están siempre cuidando y dando a otros, simplemente están escondiéndose de ustedes mismos. Por lo tanto, para entender qué significa la dominación del ego, ustedes no necesariamente tienen que pensar en crueles tiranos. Sostengan esto simplemente, obsérvense en su vida diaria. La presencia de la dominación del ego puede reconocerse por la necesidad de controlar cosas. Ustedes quieren que cierta persona se comporte de un modo determinado, por ejemplo. Para hacer que esto suceda, ustedes exhiben cierto tipo de comportamiento. Ustedes son condescendientes y dulces, por ejemplo, y tratan de no herir nunca los sentimientos de algún otro. Hay una necesidad de control detrás de este comportamiento. Porque quiero que tú me quieras, no estaré nunca en contra tuyo. Esta línea de pensamiento está basada en el miedo. Es miedo de depender de ustedes mismos, miedo de ser rechazado o abandonado. Lo que parece ser dulce y agradable en realidad es una forma de abnegación. Esto es el ego trabajando. Mientras el ego gobierne sus almas, para sentirse bien, necesitarán alimentarse a sí mismos con la energía de otros. Parecen tener que merecer la aceptación de otras personas, de una autoridad exterior a ustedes. Sin embargo, el mundo que los rodea no es fijo o estable. Ustedes realmente nunca pueden confiar en la fidelidad permanente de aquel en quien ustedes confían, sea este cónyuge, jefe o padres. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar todo el tiempo, estar siempre en vigilancia de porciones de aprobación viniendo a ustedes. Esto explica el estado de tensión y nerviosismo de la mente en el que permanentemente se encuentra cualquiera que esté en la etapa del ego. El ego no puede proveerlos de verdadero amor y autoestima. La solución que ofrece para el trauma de abandono en realidad es un agujero sin fondo. La verdadera misión de la conciencia del alma joven es volverse los padres que ha perdido. Por favor, sean conscientes de que la estructura de la vida terrestre, considerando el proceso de comenzar como un bebé desamparado y crecer para ser un adulto independiente, a menudo los invita a hacer precisamente eso. Cuán frecuentemente la llave para la felicidad real en sus vidas consiste en esto, que ustedes lleguen a ser sus propios padre y madre, y darse a ustedes mismos el amor y la comprensión que han perdido y está perdida desde otros. A la larga, al nivel metafísico al cual hemos estado hablando, esto significa llegar a comprender que ustedes son Dios, no una de sus pequeñas ovejas perdidas. Esta es la comprensión que los llevará al hogar. Esta es la comprensión que los llevará al corazón de quienes ustedes son, lo cual es amor y poder divino. El final de la etapa del ego aparece cuando el alma se da cuenta de que está repitiendo una y otra vez el mismo ciclo de acciones y pensamientos. El ego pierde su dominio cuando el alma se vuelve agotada y aburrida de esforzarse todo el tiempo por un tesoro incluso fugaz. El alma entonces comienza a sospechar que las promesas del juego en el que está son falsas y que en realidad no hay nada allí que ganar para ella. Cuando se cansa de intentar y estar encima de eso todo el tiempo, ella deja ir un poco el control.
con menos energía yendo a controlar los pensamientos y comportamiento, se abre un espacio energético que permite experiencias nuevas y diferentes. Al principio, cuando ustedes entran a esta etapa, pueden sentirse solamente muy cansados y vacíos por dentro. Las cosas que antes consideraban importantes ahora pueden parecer completamente sin significado. A menudo, pueden emerger temores que no tienen causas claras o inmediatas. Pueden ser vagos temores a morir o a perder a sus seres queridos. También puede surgir ira, relacionada con situaciones en sus trabajos o en sus matrimonios. Todo lo que parecía ser evidente por sí mismo ahora está bajo duda. Aquello que la conciencia basada en el ego intentaba prevenir, finalmente sucede. Gradualmente, la tapa se levanta de la olla, y toda clase de emociones incontrolables y temores salen y entran a su conciencia, sembrando duda y confusión en su vida. Hasta aquel momento, ustedes estuvieron funcionando mayormente en piloto automático. Muchos patrones de pensamientos y de sentimientos dentro de ustedes sucedían automáticamente, ustedes les permitían pasar incuestionablemente. Esto daba unidad y estabilidad a su conciencia. Sin embargo, cuando su conciencia crece y se expande, su personalidad se divide en dos. Una parte de ustedes quiere mantenerse en los viejos modos, la otra parte cuestiona estos modos y los confronta a ustedes con sentimientos desagradables tales como la ira, el miedo y la duda. La expansión de la conciencia que ocurre al final de la etapa del ego es de este modo frecuentemente experimentada como un aguafiestas, un intruso mal recibido que arruina el juego. Esta nueva conciencia altera todo lo que antes parecía obvio y despierta emociones dentro de ustedes con las cuales no saben cómo tratar. Cuando ustedes comienzan a dudar de los modelos de pensamiento y acción basados en el ego, una nueva parte de ustedes entra a su conciencia. Es la parte de ustedes que ama la verdad en lugar del poder. Vivir conforme a lo que dispone el ego es muy represivo. Ustedes están sirviendo a un pequeño, temeroso dictador que aspira al poder y al control, no solo sobre su entorno, sino específicamente sobre ustedes. Sus flujos de sentimientos e intuición espontáneos son reprimidos por él. Al ego no le gusta mucho la espontaneidad. Los retiene de expresar libremente sus sentimientos, ya que los sentimientos y las emociones son incontrolables e impredecibles, lo cual es peligroso para el ego. El ego trabaja con máscaras. Si su ego les dicta, sé dulce y considerado, para ganar la simpatía de las personas, ustedes sistemáticamente suprimirán sentimientos de desagrado e ira dentro de ustedes. Si comienzan a dudar de la viabilidad de este mandato, estas emociones suprimidas aparecerán inmediatamente. Los sentimientos no se eliminan al ser suprimidos. Ellos siguen viviendo y ganan intensidad cuanto más son suprimidos. Una vez que el alma experimenta el vacío y la duda que es tan característico del final de la etapa del ego, es posible encontrar y enfrentar todos los sentimientos y emociones que antes estuvieron escondidos en la oscuridad. Estos sentimientos y emociones contenidos son la puerta de entrada a su ser superior. Explorando lo que ustedes realmente sienten, en lugar de lo que se supone que deban sentir, ustedes recuperan su espontaneidad e integridad, esa parte de ustedes que a menudo es llamada a su niño interior. Tomando contacto con sus verdaderos sentimientos y emociones se colocan en el camino de la liberación. La transición a la conciencia basada en el corazón ha comenzado entonces, cuando ustedes dejan de identificarse a sí mismos con el ego,
al principio están en un estado de confusión acerca de quiénes son ustedes. Esta confusión puede ser muy profunda y de naturaleza filosófica. Ustedes se hacen preguntas acerca del significado de la vida, acerca del bien y el mal, acerca de lo que ustedes realmente sienten y piensan como opuesto a lo que otros piensan que ustedes sienten y piensan. Estas preguntas son repentinamente muy reales para ustedes y tienen una relación directa en las elecciones de vida que hacen. Se observan a ustedes mismos y piensan, ¿este soy yo? ¿Esto es lo que quiero? Es difícil hacer elecciones ahora, ya que nada más es evidente por sí mismo. En realidad, ustedes ahora están dando un paso hacia atrás. Un paso dentro de lo profundo, un paso hacia adentro. Ustedes comienzan a ser conscientes de partes más profundas de ustedes, partes que están menos condicionadas por su educación y por su sociedad. Ustedes reciben vistazos de quienes realmente son, su singularidad, su individualidad. Recuerdan que hay una parte de ustedes que no es dependiente de nada de lo que los rodea, sus padres, sus trabajos, sus relaciones, ni siquiera de su cuerpo. Esto sucede cuando vagamente sienten su divinidad, la parte de ustedes que es completamente ilimitada y eterna. En realidad, todos ustedes son seres multidimensionales, ustedes pueden, y lo hacen, manifestarse a ustedes mismos en varias realidades diferentes al mismo tiempo. Ustedes no están ligados a un marco de tiempo lineal. Su actual personalidad solo es un aspecto de la entidad multidimensional que ustedes son. Cuando sea que ustedes se den cuenta de que su expresión actual como un ser humano físico es simplemente un aspecto de ustedes, irán más allá de ella y podrán entrar en contacto con el ser superior que ustedes son. Pero antes de que logren esto, necesitan sanar las partes heridas dentro de ustedes. Vivir de acuerdo a los mandatos y demandas del ego ha creado heridas psicológicas dentro de ustedes. El dejar ir la conciencia basada en el ego inicialmente crea confusión, dudas y desorientación. Luego de este primer paso, ustedes entran a una nueva etapa, es la etapa de observar, comprender y sanar sus heridas internas. Ahora hablaremos de esta etapa. Con el ego al control, por un buen tiempo sus acciones y pensamientos han estado basados en el miedo. De algún modo, ustedes han perseguido despiadadamente sus deseos de poder, reconocimiento y control. En esto, ustedes han desmentido su propia naturaleza. Su comportamiento ha estado basado en modelos externos en lugar de estar basado en sus propias necesidades verdaderas. Además, ustedes no han sido capaces de amar realmente a alguien más, ya que el amor se opone completamente a la necesidad de controlar o dominar. Todo este estado de conciencia constituye un ataque a la integridad de sus almas. El alma sufrió bajo el reinado del ego. Cuando se libran del nacimiento y de la influencia del ego, este dolor interno se vuelve más visible a ustedes. Es expuesto a ustedes, desnudo y en carne viva despojado de máscaras. Sin embargo, todavía no saben cómo tratar con este dolor, ya que aún están en una etapa de confusión y desorientación. Muy a menudo, ustedes pasan a una etapa de juzgar sus heridas internas, porque ellas parecen llevarlos a modelos de comportamiento negativos, adicción, depresión, impulsos incontrolables, problemas de comunicación, dificultades en las relaciones íntimas. Así, la autocrítica inflige más dolor sobre el alma, quien recién ha comenzado a virar hacia la luz. Ella está dejando ir la necesidad de poder y control, ella se está volviendo más sensible y entonces se pone al día con la autocrítica.
Muchas personas andan errando en este territorio no humano entre el ego y el corazón. Ellos están buscando una realidad más amorosa, pero aún están al alcance de los azotes del ego. En realidad, no son sus heridas internas lo que los hace caer presos de lo que ustedes consideran rasgos negativos en ustedes mismos. Es su autocrítica a las heridas lo que causa la negatividad. Si ustedes se observan con una actitud de aceptación, ustedes no van a ver a una persona adicta, depresiva o fracasada. Ustedes solo ven dolor interno que necesita ser vigilado y cuidado de la manera más gentil y bondadosa posible. El paso más importante, la etapa 2 de la transición del ego al corazón, es que ustedes están queriendo entender su dolor interno, acéptenlo, comprendan sus orígenes, y permítanles ser. Si ustedes pueden percibir el núcleo de miedo que es inherente a todas las expresiones de conciencia basadas en el ego, ustedes han entrado a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Por más censurable que sea el comportamiento de alguien, si ustedes reconocen el dolor, la soledad y la necesidad de autoprotección que hay debajo, entran en contacto con el alma que está desplegando el comportamiento negativo. Tan pronto como ustedes perciben el alma en temor, son capaces de perdonar. Esto es lo que primero y principalmente sucede en relación con ustedes mismos. Tomen algo de ustedes mismos que realmente detesten. Algo que realmente los avergüence y de lo que piensan que deberían haberse liberado tiempo atrás. Puede ser inseguridad, holgazanería, impaciencia o una adicción, algo que ustedes sientan que no debería estar ahí. Ahora traten de entender el motivo real detrás de este rasgo o tendencia que los obliga a ustedes a sentir o hacer esto una y otra vez. ¿Pueden ustedes percibir un elemento de miedo dentro de sus motivaciones? ¿Se dan cuenta de que en cuanto comprenden que es miedo, ustedes se ablandan por dentro, sintiendo algo como: «Oh Dios, no sabía que estabas tan atemorizado. Te ayudaré». Ahora hay tolerancia en sus actitudes. Hay amor y perdón. Mientras juzguen los comportamientos basados en el miedo, tales como agresión, adicción, subordinación, vanidad, etc., como malo, pecaminoso o estúpido, ustedes estarán juzgando. Pero juzgar es también una actividad basada en el miedo. ¿Se han dado cuenta de que cuando juzgan, ustedes se vuelven más duros por dentro? Algo se aprieta, como labios presionándose entre sus ojos volviéndose insensibles. ¿Por qué necesitamos juzgar cosas? ¿Cuál es la urgencia de limitar las cosas a correcto e incorrecto? ¿Cuál es el miedo debajo de nuestra necesidad de juzgar? Es el miedo de enfrentarnos con nuestra propia oscuridad. Es, esencialmente, el miedo de vivir. Al dejar ir la conciencia basada en el ego, ustedes querrán desarrollar una manera completamente nueva de mirar las cosas. Esta forma de mirar puede ser mejor descrita como neutral, queriendo decir que solo se toma nota de lo que es, y no se tiene interés en cómo las cosas deberían ser. Son observadas las causas y efectos de los comportamientos basados en el ego, es reconocido el núcleo de miedo interno, y entonces el ego se vuelve realmente transparente para ustedes. Si ustedes quieren, pueden dejar ir cualquier cosa que sea transparente para ustedes. Todo ser humano conoce el miedo. Cada uno de ustedes conoce la oscuridad y soledad de estar atrapado en el miedo. Cuando el miedo se muestra abiertamente con la cara de un niño, la mayoría de las personas reaccionan instantáneamente extendiendo sus manos. Pero cuando el miedo se muestra indirectamente, a través de máscaras de violencia y brutalidad,
parece imperdonable. Cuanto más destructivo y cruel es el comportamiento, más difícil es percibir el miedo y la desolación que hay detrás. Aún así, ustedes son capaces de hacerlo. Desde las profundidades de sus propias experiencias de miedo y desolación, ustedes pueden entrar en contacto con el profundo temor en las almas de los asesinos, violadores y criminales. Es posible para ustedes comprender sus acciones. Y si lo hacen, basados en sus propias experiencias íntimas con la oscuridad, ustedes pueden largarlo. Ustedes pueden dejarlo ser, sin la necesidad de juzgar a nadie. Si ustedes verdaderamente comprenden que el miedo es un poder que está ahí del cual ustedes son completamente conocedores a través de sus experiencias de vida, ustedes pueden dejar de juzgar. El miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es, y tiene un determinado papel que jugar. De formas que son muy difíciles de expresar en conceptos humanos, el miedo es tanto una bendición como una tortura. En cualquier caso, la opción de permitir el miedo en su realidad fue hecha por ustedes. Ustedes fueron el Dios, como quien dice, que permitió que el miedo juegue un papel constitutivo en su realidad. Ustedes hicieron esto no para torturarse a ustedes mismos, sino para crear una realidad que tuviera más sustancia, más plenitud en ella que un mundo basado únicamente en amor. Comprendo que esto puede parecerles increíble, pero tal vez ustedes puedan intuitivamente comprender lo que yo estoy tratando de decir aquí. El miedo es una parte viable de la creación. Donde hay miedo, no hay amor. Donde no hay amor, el amor puede ser hallado de maneras nuevas e impredecibles. Un rango completo de emociones pueden ser exploradas, incluso creadas, con la ausencia del amor. La ausencia de amor puede sentirse de una variedad de formas. La presencia de amor solo puede sentirse contra el fondo de miedo. De otra manera, estaría todo expandido y ustedes no podrían percibirlo como tal. Por lo tanto, al crear miedo, al catapultarse ustedes mismos fuera del océano de amor que los rodeaba, ustedes se permitieron experimentar amor por primera vez. ¿Lo comprenden? Ustedes no crearon amor, sino que crearon la experiencia de amor. Necesitaban un opuesto, algo más que amor, para hacer esto, y le utilizaron al miedo como un instrumento. Nosotros, del otro lado del velo, podemos ver claramente el rol espiritual que juega el miedo en su realidad. Siendo así, nosotros les suplicamos, una y otra vez, que no juzguen. Por favor, no juzguen al miedo y la oscuridad que trae, ni en ustedes mismos ni en cualquier otro ser. Todos ustedes fueron creados desde el amor y al amor deben retornar. Cuando ustedes entran a la etapa 2 del proceso de transformación del ego al corazón, son enfrentados al dolor interno, su miedo, y son invitados a mirarlo con comprensión y aceptación. Luego de volverse conscientes de su dolor y miedo interno, ustedes pueden ir primero a través de un periodo de autocrítica, en el cual pueden desarrollar comportamiento destructivo. Puede parecer que ustedes están yendo hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. En ese punto, ustedes están en la zona peligrosa, el territorio no humano entre el ego y el corazón. Ustedes saben que tienen que salirse de lo viejo, pero todavía no pueden realmente abrazar lo nuevo. Por lo tanto, quedan enganchados con la desconfianza en sí mismos y autocrítica. El punto de inflexión es cuando ustedes dejan de juzgarse a sí mismos, por lo menos por un rato. Solo cuando están preparados para mirarse a ustedes mismos con una actitud de interés y apertura, es que ustedes entran a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Antes de eso,
Ustedes están meramente comparándose con un modelo artificial o ideal que, la mayoría de las veces, es insuficiente. Ustedes se golpetean con esto, y luego tratan otra vez de introducirse por la fuerza en aquel modelo que crearon para ustedes mismos en su cabeza. Esta clase de perfeccionismo, del que les hablo, es un arma asesina. Es totalmente lo opuesto a amor. El amor verdaderamente no compara y, más importante, nunca quiere forzarlos a algo o cambiarlos en ningún modo. El amor no tiene ojos para lo que debería ser. La verdadera categoría de debería es ausencia de la conciencia del corazón. Visto desde el corazón, las categorías morales siempre son modos de interpretar o dividir la realidad. Hay ideas en sus cabezas, y como ustedes saben, pueden diferir mucho de cabeza a cabeza. La verdadera necesidad de establecer modelos y definir lo bueno es el precursor del conflicto humano y de la guerra. No son tanto las ideas como la necesidad implícita de control y dirección lo que causa agresión y conflicto. Los ideales políticos, personales o espirituales, los estándares de salud, belleza y sanidad, todos los proveen de modelos de cómo deberían ser las cosas, o de cómo ustedes deberían comportarse. Todos ellos tratan de fijar y definir qué es bueno. Pero el amor no está interesado en definir lo bueno. No está interesado en las ideas, sino en la realidad. El amor se vuelca hacia lo que es real. El corazón está interesado en todo lo que es, en cada expresión real de ustedes, las destructivas y las constructivas. Él simplemente toma nota, él simplemente está ahí, rodeándolos con su presencia, si ustedes lo permiten. Si ustedes se abren a la realidad del amor, la realidad del corazón, ustedes liberan el juicio. Aceptan quienes son en este momento. Se dan cuenta de que son quienes son a causa de una multiplicidad de razones, las cuales ahora ustedes están yendo a investigar y a explorar. Cuando llega este momento, es una gran bendición para el alma. Ahora ustedes son capaces de sanarse a ustedes mismos. Caerán en la autocrítica de tiempo en tiempo, pero ahora ustedes tienen una memoria consciente de cómo se siente el amor. Y en cuanto ustedes la tengan, volverán a encontrarla otra vez, porque han saboreado el dulce perfume del hogar nuevamente. En la segunda etapa de la transición desde el ego al corazón, ustedes entran en contacto más cercano con ustedes mismos. Están teniendo una visión más cercana de su equipaje del pasado. Están reviviendo otra vez, dolorosas, memorias. Memorias de esta vida, tal vez memorias de vidas pasadas. El bagaje psicológico que ustedes cargan de todos sus tiempos de vida, completamente en el presente, constituye su identidad actual. Pueden mirar este equipaje como una valija llena de vestimentas. Ustedes han jugado muchos roles en el pasado, han asumido muchas actitudes, exactamente como piezas de vestir. Ustedes han creído tan fuertemente en algunos de estos roles, que llegaron a considerarlos como parte de su identidad. Este soy yo. Ustedes piensan de tales roles son vestimentas. Sin embargo, cuando ustedes verdaderamente investigan qué tienen que ver con ustedes estos roles, descubrirán que ustedes no son ellos. Ustedes no son los roles psicológicos o identidades que asumen. Ustedes no son sus vestimentas. Ustedes han empleado estos roles, por una necesidad de experiencia sentida por el alma. El alma se deleita en todas las experiencias, porque ellas son parte del proceso de aprendizaje que ella misma se ha comprometido a llevar adelante. Considerándolo de este modo, todas las experiencias son útiles y valiosas.
Cuando ustedes miran más de cerca sus roles o identidades, enseguida observan que ha habido dolorosas, incluso traumáticas experiencias en su pasado, las cuales aún están adheridas a ustedes. Ustedes parecen incapaces de dejarlas ir. Han pasado a ser como una segunda piel en lugar de mera vestimenta. Aquellos son los elementos difíciles en su pasado, las piezas que ahora los retienen de vivir verdaderamente y de disfrutar la vida. Ustedes se han identificado mucho con estas partes que ustedes piensan que son. Debido a esto, ustedes piensan que son una víctima y de ello extraen una conclusión negativa acerca de la vida. Pero estas conclusiones no consideran la vida como tal, solo consideran las partes traumáticas en la conciencia de su alma. Esta es la parte que ahora necesita sanación. Ustedes harán esto entrando al pasado otra vez, pero con la conciencia más amorosa y prudente que jamás hayan tenido. En la segunda etapa del proceso de transformación desde el ego al corazón, ustedes sanan episodios del pasado rodeándolos con su conciencia presente. A través de reexperimentarlos en el presente, desde un foco centrado en el corazón, ustedes dejarán ir las partes traumáticas de su pasado. El trauma ocurre cuando experimentan una gran pérdida o dolor o maldad, y ustedes no pueden comprender por qué sucede. Todos ustedes han experimentado el trauma en muchas de sus vidas. De hecho, la conciencia del alma durante la etapa del ego es traumatizada desde el comienzo, hay una pérdida de unidad u hogar que ella recuerda y no comprende. Cuando ustedes vuelven al evento traumático original a través de la imaginación y lo encierran con la conciencia del corazón, están reemplazando su respuesta original a ese evento. Lo sacan del horror y la incredulidad, simplemente observando lo que sucede. En la regresión, ustedes simplemente observan lo que sucedió, y este acto verdadero crea espacio para la comprensión espiritual de lo que en realidad sucedió en ese evento. Cuando este espacio está presente, ustedes vuelven a ser maestros de su realidad otra vez. Ahora ustedes son capaces de llegar a una aceptación del episodio completo, ya que comprenden desde el corazón que hay significado y propósito en cada cosa que sucede. Ustedes pueden sentir desde el corazón que un elemento de libre elección está presente en todo lo que ocurre, y entonces desarrollan una aceptación de su propia responsabilidad por el evento. Cuando ustedes aceptan su propia responsabilidad, son libres de seguir rumbo. Es solo cuando se relacionan con sus identidades pasadas como un actor en sus roles, que ustedes son libres de ir a cualquier lugar que quieran. Entonces son libres de entrar a la conciencia basada en el corazón. Ustedes no sostienen más ningún aspecto de lo que han sido en el pasado, víctima o agresor, hombre o mujer, blanco o negro, pobre o rico, etc. Cuando ustedes puedan jugar con los aspectos de la dualidad y simplemente puedan usarlos siempre que les traiga alegría y creatividad, ustedes habrán alcanzado el significado de la vida en la tierra. Experimentarán mucha felicidad y una clase de regreso al hogar. Esto es porque ustedes están en contacto con la conciencia subyacente a los diferentes roles e identidades. Ustedes tocan base con su propia conciencia divina otra vez, la comprensión de que todo es uno, en breve, la realidad del amor. Cerraremos este capítulo dándoles 2 ejercicios, los cuales pueden ayudarlos a entrar en contacto con aquella corriente de unidad, aquella corriente de conciencia divina que es la corriente oculta de todo lo que experimentan. Ejercicio 1. ¿Qué características psicológicas, que ustedes consideren bastante como una parte de ustedes,
causan en ustedes la mayoría de los problemas en sus vidas? Nombren 2 de tales características. Enfóquense en los opuestos de esas características. Así, si ustedes tomaron impaciencia o inseguridad, ahora se enfocarán en sus contrapartes, paciencia y confianza en sí mismo. Sientan la energía de estas características por un momento. Vayan adentro y busquen estas energías dentro de ustedes. Nombren 3 ejemplos en su propia vida, en los cuales ustedes exhibieron estas características positivas. Ahora que ustedes están en contacto con estas características positivas, permitan a sus energías fluir a través de ustedes y sientan cómo los equilibran. Ejercicio 2. Relájense y permitan a su imaginación viajar atrás hacia un momento en el cual ustedes se sintieron muy felices. Tomen la primer cosa que entre a su mente. Sientan la felicidad nuevamente. Ahora vayan a un momento en el cual ustedes se sintieron extremadamente infelices. Sientan la esencia de lo que sintieron entonces. Capten lo que es común a ambas experiencias. Sientan lo que es igual en ambos momentos. Ambos ejercicios están pensados para que ustedes sepan de la conciencia subyacente, del ustedes siempre presente en todas sus experiencias. Este recipiente siempre presente de conciencia, el transportador de sus experiencias, es el ustedes divino. Es su entrada a una realidad más allá de la dualidad, la realidad del corazón. Jeswa.